En épocas de cuarentena y aislamiento social por la pandemia de coronavirus, los deportistas continúan entrenándose y realizando diversas rutinas caseras para mantener la forma física. Además, muchos de ellos mantienen el vínculo con sus seguidores a través de las redes sociales, donde comparten diversas fotos y videos de sus ejercicios. Pese a que aún no se ha determinado cuándo se reanudarán las ligas, los jugadores se mantienen en forma, ya que sus clubes le han indicado que realicen sus entrenamientos en casa. Así viven la cuarentena estos futbolistas. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo cumple con la cuarentena en su ciudad natal, en la isla de Madeira, en Portugal. Allí se encuentra en su mansión rodeado de sus seres queridos, en los que están sus hijos, su madre, su pareja y sus hermanas. El delantero aprovechó el aislamiento en Portugal para abofetear el look. Sin poder ir al peluquero, tuvo la ayuda de su novia Georgina Rodríguez para mantener su cabello actualizado. Quédate en casa y con estilo, escribió CR7. El portugués está en aislamiento con su familia, pero aún así sigue con sus entrenamientos, lo que lo deja con un cuerpo escultural y perfecto. CR7 aconseja, mantente activo. Se demuestra que el portugués tiene más que una simple TV para pasar el rato en familia. Desde tina, salas enormes, juegos personalizados, comidas extravagantes, cine en casa y más, son algunas de las cosas que constantemente ha compartido el delantero de la Juventus. Se resalta la buena voluntad de Cristiano Ronaldo en pasar tiempo con los suyos y ser un padre maravilloso para sus hijos. Neymar dejó ver en sus redes sociales cómo vive el aislamiento con sus amigos y familia. Sorprendió a sus seguidores, subió fotos en donde se le ve junto a sus amigos y familia disfrutando de una mansión en Brasil y a través de esta manera llevar la cuarentena de la forma más relajada y divertida al estilo del jugador brasileño. Neymar goza de una mansión para pasar la época, la cual cuenta con un complejo deportivo, canchas de fútbol playa, piscina y múltiples habitaciones. De seguro le servirá para pasar el tiempo con su familia y de paso no descuidar su forma física, pues cuando menos se tenga pensado, los países retomarán sus ligas y es ahí donde se verá qué tan comprometidos estaban los jugadores en la temporada de aislamiento. Neymar disfruta y la pasa feliz, así se divierte con sus mascotas. Messi. El argentino Lionel Messi, uno de los mejores futbolistas del mundo, enseña cómo se machaca en el gimnasio de su casa para mantener el tono físico. A falta de poder hacer ejercicios de velocidad, el 10 por lo menos sigue fortaleciendo sus músculos con diferentes series de ejercicios. Antes de mostrar su plan de trabajo, Leo Messi se sumó al reto viral de darle los 10 toques a un rollo de papel higiénico, uno de los juegos que están triunfando en las redes sociales durante el confinamiento. Messi vive su aislamiento en familia y siempre está recordando a la gente que se queden en casa. James Rodríguez. El 10 de la selección Colombia está en Madrid, España, contando los días para poder superar el riesgo de contagio y que las cosas vuelvan a la normalidad. Pues James se ha confesado y contó en sus redes sociales a qué ha dedicado su tiempo de la cuarentena. Además de estar con sus videojuegos, James le gusta entrenarse, hacer mucho ejercicio y compartir tiempo de calidad con su hijo Samuel. Radamel Falcao. El atacante colombiano no es ajeno a la crisis mundial. El delantero aprovechó la cuarentena junto a su familia en Turquía para aprender el fogón y mostrar sus habilidades gastronómicas, volviéndome un experto en la cocina gracias a mí, Lorelei Tarón, escribió el atacante del Galatasaray. El futbolista colombiano Falcao García se ha llevado muchos elogios en Turquía luego de que se hiciera público que hizo una importante donación al Hospital de Formación e Investigación de Esmirna Tepesi como ayuda al sector de la salud en tiempos del coronavirus.
Se ha informado que Falcao apoyó para materiales que los profesionales de salud que trabajan en cuidados intensivos y servicios utilizarán para minimizar la tasa de infección por el virus. El propio hospital le agradeció al jugador. Como profesionales de salud apreciamos su donación y sacrificio. Su apoyo ayudará a avanzar en nuestra misión al salvar la vida de todos nuestros pacientes. Fue el mensaje del hospital hacia Falcao, ya que el Tigre marcó un gol de oro en sus corazones. Pero esto no fue todo. Falcao no se olvidó de Colombia e hizo donaciones a pobres y niños con cáncer. El delantero envió sus donaciones a través de 3 fundaciones, según confirmó un periodista. En primer lugar, el jugador regaló 1.300 mercados a la Fundación Solidaridad por Colombia. Por otra parte, el capitán del combinado cafetero donó 400 mercados y pagará 300 arriendos a través de la Fundación iLife. Ansu Fati, el futbolista del Barcelona, además de recomendar seguir las medidas sanitarias, mostró en sus redes sociales que mientras se encuentra en casa disfruta tiempo jugando videojuegos. Además, el joven extremo del Barça entrena en el jardín de su domicilio. Duván Zapata, el delantero del Atalanta, está ubicado en una zona de alto riesgo en Italia, por lo que en su situación de cuarentena aprovecha el tiempo para pasar con su esposa. Juan Guillermo Cuadrado, el volante colombiano que juega en la Juventus de Italia, también está en una zona de alto riesgo, por lo que en redes sociales ha expuesto su apoyo a los ciudadanos, compartiendo mensajes bíblicos para generar calma entre sus seguidores. Al mejor país del mundo, a mi Colombia, para que puedan conocer un poquito más y se enamoren de nuestra cultura, de nuestras comidas, de la gente y sobre todo que se contagien de la alegría que tienen los colombianos. Ahí les mandé un regalito, espero les guste y que disfruten de ese gran país. Un gran abrazo para todos y muchas bendiciones. Arturo Vidal está aprovechando la cuarentena para pasar tiempo con su pareja Sonia Isaza, que ha subido varios videos e imágenes a su cuenta de Instagram que lo atestiguan. Entrenan juntos, escuchan música juntos y en definitiva se mantienen activos. Arturo Vidal no se aburre en cuarentena, tiene a su pareja con él y cada vez que tiene que entrenar puede compartir sus ejercicios con ella, ya que esta hermosa mujer es entrenadora personal y es experta en ejercicios de calistenia. Se pueden ver videos en los que aparecen ambos tanto haciendo deporte como descansando, música, una cinta de correr, pesas, una foto delante del espejo. La pareja está aprovechando la cuarentena para mantenerse en forma y sin separarse. El jugador, además de los entrenamientos que él mismo quiere seguir, tiene que seguir la rutina que el Barcelona le envía desde el club y así mantenerse en forma para cuando las ligas regresen. Solo existen 2 días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir. Quédate en casa y disfruta con tu familia. Hasta una próxima ocasión, mis amigos. No olviden dejar su like y un gran comentario. I fight to live, I fight to strive. One day I'll have what I want. I want the whole world in the palm of my hand. I got a plan, I'm the man. Now I'm teaching the game, a veteran, better than anybody else who tests me. I'm ready, looking at my hand and it's steady. I'm trending, ascending and blending, lyrical bending. Now I'm spreading and getting my name out now. Yeah, they hearing me laugh. All the crowds repping the sound. I'm hitting the ground running. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Gracias por tu apoyo. Hasta pronto.
just to feel alive.